Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me tocaron timbre en el momento exacto en el que les di paso a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a esperar a que termine de entrar todo el mundo. Voy a dar un toque de brillo a esto porque no veo nada. Bien, vamos a hablar de Taylor. ¿Ah? Ese es el objetivo de hoy. Déjenme, estoy abriendo, tengo unos apuntes bellos. Quiero usarlos hoy y me pasó que abrí el Note en la compu y me está demorando en cargar la página, pero lo abrí tipo hace 10 minutos. Y está tipo, como que en la tablet todo funciona genial. Pero lo abrís en la compu y para que se comparta los datos, explota. Tipo dice, no, esto es re difícil. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? ¡Ah! ¿Dónde lo busco? Dice el programa, ¿no? Se gritan los protocolos entre sí. Bien. Taylor. Derivadas de orden mayor que 1, que vamos a ver tipo 2, orden 2, y les voy a contar cómo se generaliza esto, como siempre venimos haciendo. Taylor, y la clase de hoy empezamos con diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces, déjenme abrir pequeñamente, derivadas de orden mayor. Está genial. Genial. La. Bien. Lo tengo ahí medio abierto, lo voy a ir consultando 2 por 3. Sarasa. Queda un tema que es diferenciabilidad, así que, o sea, después de esto, perdón, que es integrabilidad. Tiene mucho que ver con. Es así. Integrabilidad es como, la primera parte es, esto es lo mismo que cálculo 1. Y de pronto, esto no tiene nada que ver con cálculo 1. ¿Ah? Traje el termo, pero no el mate, así que me esperan. 19, 20, perfecto. Les comparto aquí. Tengo que entrar, si no entro desde la tablet nunca va a funcionar. Y toco. Listo. Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? Cuéntenme. Práctico 9. ¿Han podido hacer las cosas? Salvo Taylor, pónganse. ¿Les ha funcionado? ¿Les parece imposible? Uy, acople, ya voy. No, acople no, porque lo tengo aquí. No hay acople. No hay acople, dulce de leche con... No puedo rimar acople, gente. Listo. Comparto. Oye, bien, derivadas de orden mayor. De orden 2, vamos a arrancar con orden 2 y todo va a ir tomando forma. ¿Sí? ¿Qué terminamos de la clase pasada? Regla de la cadena, ¿se acuerdan? No voy a entrar en detalles porque fin, regla de la cadena. Hicimos un ejemplo, de hecho. En este tema, en regla de la cadena, practiquen, ¿sí? Porque tienen que tener claro dónde derivar cada cosa. Hicimos un ejemplo bastante fácil. Acá es donde el práctico es importante. Si tienen que hacer ejemplos, hagan un montón de ejemplos hasta que les parezca tonto. ¿Cuántos? Y bueno, depende de cada persona. Hay gente que va a precisar 3 ejemplos, hay gente que va a precisar 8 ejemplos, hay gente que va a precisar 35 ejemplos. Hoy, derivadas de orden superior. Bueno. Y luego Taylor. Entonces vamos con 1 y 2. Entonces empecemos con 1. Y empecemos dando una definición.
Sí, bueno, dada F, voy a poner acá de U incluido en R2, pero van a ver que después esto se generaliza, ¿está? En R definimos sus derivadas de segundo orden. Así. F sub XX en A es la función fx derivada en X y evaluada en A. Y si quieren, les escribo la definición. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de... Estoy escribiendo el límite de la derivada parcial, ¿verdad? Es f sub x en a más h de h por 1, 0 menos fx en a. O sea, agarro fx, la evalúo en un puntito corrido a la derecha y la evalúo en el punto, divido entre lo que me moví. Esa es la definición. Pero obviamente que no tienen por qué escribir el límite, pueden escribir esto que está aquí. A ver, perdón. Disculpa. Bueno, quiero uno si está clara esta definición. Es importante que tengamos un lugar de donde pararnos para seguir adelante. Me voy a cebar 2 al hilo porque está frío. El mate frío es peor que el té frío. O sea, prefiero que me queme antes que tener que tomarlo de una. Gente, hace como 3 meses que estamos teniendo clases juntos. 1 o 0, así, tipo. 1 0 tiene que estar, tipo. Pum. Yo no tengo sus caras, gente. No tengo sus caras para como input. ¿Ah? Entonces, amo, necesito, preciso, me sirve que me den feedback. Más que nunca. Genial. Está bueno, análogamente. Análogamente. Fxy es igual a fx derivado en y. F y x es igual a fi derivado en x. Y f y y es igual a fi derivado en y. ¡Tarán! ¡Qué maestro! Pero qué genio! Premio Nobel. Sigo. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ah? Ejemplo, hacete un ejemplito. F de x y, f de x y. Bueno, comentario. En más coordenadas tenemos más derivadas dobles, ¿verdad? Tipo, f de x, f y, f z z, f de x z, f z x. ¿Sí? Entonces, voy a poner con violetali. Si f va de Rn en R, tenemos... Se me acaba de cortar... hoy se me cortó el internet, van a ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? ¿Lag o bien? Por favor, confírmame eso. Ah, les cuento, desde anteayer el calefón, o sea, asumo que es el calefón, en realidad llamé a un electricista, hace saltar la diferencial en momentos arbitrarios. Entonces, caos. Voy a de ahora en adelante dejar la llave del calefón apagada, porque murió el router. Bueno, en fin, volvemos. Comparto, Chu, 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 chu. Bien, f de Qué x suerte que igual te diste cuenta. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque hay un... ¿Qué es lo que está conectado? Porque es un teléfono fijo. Hay algo que cuando se corta la luz hace pip
y dices, inmediatamente es tipo, bien. F de x igual, y vamos a poner acá, yo qué sé, x cuadrado por e a la i más coseno de 2xy. Está genial. Vamos a escribir rápido. Una pregunta antes. Sí, diga. Hiciste unas llaves ahí arriba que eso no... Te cortaste antes, Ah, no no sé le puse nada. qué fue lo que pusiste. Si f de r Ah, n en r tenemos n cuadrado derivadas parciales. Derivadas de segundo orden, ¿se dan cuenta? Porque es derivar en x y después en y, o sea, derivar en cada una de las enésimas y después derivar en cada una de las otras enésimas. Y para R2 tenemos 4, x, xy y x y y. En R3 tenemos 9 y está. Un montón. X cuadrado por la i más coseno de 2xy. Bueno, les hago las derivadas parciales. F sub x es, ayuden, o sea, corríjanme instantáneamente porque yo le voy a errar seguro. 2x por la i más, sale para afuera, me queda 2i, acá es un menos. Ahora la derivada de coseno es menos seno, menos 2i seno de 2xy. Y f sub i vale, esto queda constante. Y lo otro es simétrico, así que como es simétrico ya menos 2x seno de 2xy. Está genial. Entonces, f sub xx es f sub x derivado en x, ¿verdad? Es esto derivado en x. Me queda 12 a la i. Opa, e a la e. Menos, esto es una constante, 4i cuadrado, me sale el 2i de nuevo, coseno de 2xy. Estos son mucho mejor ustedes que yo haciéndolo, seguro, seguro. F sub xy es derivar esto en i, es derivar eso en i, así que la primera parte queda igual. Y la segunda parte tengo que usar regla del producto, ¿no? Así que me queda, si lo derivo en i, me queda menos 2 seno de 2xy. Y luego tengo que derivar de nuevo en i, pero me queda, voy, menos, voy a mover todo esto para la izquierda. Y acá quiero poner, derivo en i, sale un 2, menos 4xy, ¿verdad? Corríjame eso. 4xy, seno, coseno, perdón, coseno. ¿Están de acuerdo? Uno si están de acuerdo. Discrepen si no es así porque no estoy seguro. O sea, no estoy seguro. La típica, o sea, la típica es siempre, bueno, voy. Quiero seleccionar esto para que quede alineado con lo demás. Ahí va. Y... genial. F y X, sigo escribiendo. F y X es agarrar F y derivarlo en X. Así que cuando yo derive esa cosa en X, me queda 2X por la Y menos, y ahora tengo que derivar esa cosa en X, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, es análogo al que hice antes, porque ahora derivo esa cosa en X, uso la regla del producto y me queda menos 2 seno de 2xy. Y después lo tengo que derivar ahí, sale acá, sale acá, coca, menos 4x cuadrado, no, 4xy, porque sale el 2y, coseno de 2xy. Genial. Y f sub i es derivar en i de nuevo ese pibito de ahí.
x cuadrado a la y, y derivar ese pibito en y, me queda menos 4x cuadrado coseno de 2xy. 1-0 por las derivadas. Tengo gente en la sala de espera. Bien, como pueden apreciar, estos dos pibis de aquí son iguales, pero no siempre. La pregunta es, ¿cuándo sí? Y la respuesta es, les vamos a dar una condición suficiente. A f de x sí. ¿Cuándo pasa eso? No, ¿cuándo pasa eso? No puedo poner. ¿Siempre pasa eso? Y la respuesta es no. No. Pero muchas veces sí. Pero sí muchas veces. Teorema. Entonces, bueno, definición primero. Diremos que f es de clase SK. ¿Se acuerdan que hablamos de C1 en la clase pasada? O la anterior incluso. La anterior, me parece, cuando hablamos de condición suficiente de diferenciabilidad. Es de clase CK. No quiero poner de R en R. Quiero poner el dominio U. U en Rn. Para la R sí existen sus derivadas parciales hasta orden K y son todas continuas. ¿Sí? Ser C1 es para las derivadas de primer orden. Ser CK es para las derivadas de hasta orden K. Es ser, cuanto más K, cuanto mayor el K, más suave es la función. Teorema que no voy a probar, pero capaz doy algún argumento, pero la prueba es pesa. Si f es de clase C2, en realidad el teorema tiene hipótesis un pelín más débiles. No necesito la continuidad de todas las derivadas de segundo orden, sino de algunas. Pero vamos a decir C2, ¿ok? Que es lo que vamos a usar casi siempre, por no decir siempre. Les diría siempre, pero típico, que les digo siempre, y después aparece un ejercicio donde hay un detalle y me dicen, pero Alejo dijo, entonces no voy a decir siempre. Entonces, f sub xy es igual a f. Es decir, que si hallo una de las derivadas cruzadas, o sea, si las derivadas cruzadas son funciones continuas, van a ser iguales. ¿Está? Entonces, idea de la prueba. Se dan cuenta que en realidad a priori son objetos re diferentes. Uno es, ¿cómo varía la función si me muevo en la X? Y agarrar eso y ver cómo varía cuando me muevo en la Y. Repito, es agarrar el objeto, cómo varía la función cuando me muevo en la X, y ver cómo varía ese objeto cuando me muevo en la Y. Y el otro es exactamente lo opuesto. Es ver, agarrar el objeto, comillas, cómo varía la función cuando me muevo en la Y, y ver cómo varía ese objeto cuando me muevo en la X. La idea es la siguiente. No me gustó.
Uy, me va a salir bien. Miren, voy a tomar. ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar. Tucutu, 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 tu. Es parecido al dibujo de condición suficiente de diferenciabilidad. Pero no tanto. No, ese punto lo quiero en azul. Ese punto lo quiero en azul. Este punto aquí es x0 y 0. Después voy a marcar dos puntos aquí, que van a estar a la misma distancia, a distancia h. Este punto es x0 más h y 0. Y este punto de aquí es x0 y 0 más h. E luego vamos a tomar, a gente vai pegar este ponto de aqui, que como se podrán imaginar es x0 más h y 0 más h. Genial. ¿Qué quiero poner entonces? Bueno, está, sea A igual x0 y 0. Queremos ver. Queremos probar que f de x y en A es igual a f y x en A. Si hacemos eso ya está, porque A es arbitrario. ¿Ah? Entonces, la idea, el objetivo, no, déjenme escribir así. Primero vamos a escribir esta función. ¿Tá? Definimos. ¿Qué nombre le voy a poner a esto? ¿G? Ya les digo. Me gusta G. Sí. G de R en R de la siguiente manera. G de H. Y acá voy a usar un color diferente, déjenme pensar. Si no quiero usar para el dibujo colores que estoy usando para escribir. Pero no voy a poder. No importa. Voy a hacer así, lo repaso con otro azul y listo. Listo, el pollo por acá. Tu. Está genial. Y entonces, dado un incremento h, es una función que depende de r, ¿no? Fíjense que este palito mide h y este palito mide h. ¿Qué información darían esas derivadas? Es re difícil de interpretar, pero es lo que acabo de decir. F de x y me da. ¿Cómo varía f de x cuando me muevo en y viceversa? F para f y x. Pero esto va a estar más claro cuando llegue a Taylor, que voy a llegar en un ratito. La gracia, recuerden esto. Taylor de orden 1 es la aproximación lineal. El Taylor de orden 2 es la aproximación por un polinomio cuadrático. ¿Tá? ¿Y cómo son los polinomios cuadráticos? Respuesta. Algo por x cuadrado, más algo por y cuadrado, más algo por xy. Esos son los polinomios cuadráticos. Y los coeficientes de ese polinomio van a estar dados por las derivadas. ¿Tá? Entonces, la derivada fxx te da en algún sentido la concavidad en el eje x. La derivada de fi te da la concavidad en el eje y. Y las derivadas f de x y son objetos geométricos más complicados, ¿ok? Pero si querés, da un sentido de concavidad.
es difícil, es un límite iterado lo que pasa. Es un límite de límites. Ese es el problema, ¿no? Cuando uno mete la definición le queda un límite de límites. Entonces, G de H lo voy a escribir como, miren. Va a ser los puntos azules menos los rojos. ¿Está? Entonces voy a escribir. O sea, ¿cuánto vale la F? F de X0 más H, Y0 más H, menos F en X0 más H y 0. Después, más el otro celeste y menos el otro rojo. Pero en vez de poner eso, miren lo que voy a poner. Voy a poner menos voy a poner el otro rojo, F de X0 y 0 más H, menos F de X0 y 0. Entonces miren el dibujo, lo que estoy diciendo es, miren lo que estoy haciendo G de H es esta diferencia menos esa diferencia. O sea, el de arriba menos el de abajo, menos el de arriba menos el de abajo. ¿Está? Entonces tengo dos restas. O sea, acá está el tema de la iteración, ¿verdad? Porque estoy haciendo, ¿cuánto varío si me... Repito, miren, ¿cuánto varío si me muevo en la Y? Y eso lo estoy viendo, ¿cuánto varía si me muevo en la X? Repito, el cuánto varío si me muevo en la Y, lo estoy guardando acá. Y el cuánto varío si me muevo en la X, lo estoy guardando acá. ¿Se entiende heurísticamente eso? El menos entre las dos verticales que están separadas según la X, me va a dar la derivada en X. Y las diferencias en las verticales va a hacer que aparezca la derivada en Y. ¿Se entiende como intuitivamente o no? ¿Gente? ¿Hola? ¿Están ahí? Estamos, yo lo estaba pensando. Genial, genial. O sea, punto número 1. Esta diferencia G de H la puedo escribir así, o la puedo escribir como al revés, ¿se dan cuenta? Vieron que dice celeste menos rojo y rojo menos celeste en las verticales, pero podría haber hecho así. Ole, ¿no? Como celeste menos rojo horizontal y rojo menos celeste en la horizontal de abajo. Y ahí cuando después escriba G de H como eso, va a aparecer la otra derivada. ¿Ah? Entonces, si logro probar... Opa, vamos a llevar los colores a su lugar correcto. Si pruebo que el límite cuando h tiende a 0 de g de h dividido, va a haber un h cuadrado en la vuelta, ahora van a ver por qué, es igual a f de xy en a, ya ganamos. Porque reordenando los sumandos de g de h, queda que el mismo límite o sea, el juego es simétrico, ¿se dan cuenta? O sea, la resta G de H es una cosa simétrica, es esquina menos esquina, esquina menos esquina. Entonces hago verticales u horizontales. Si puedo probar una, ya está, porque la otra queda automáticamente gratirolix. Y acá es donde voy a tirar una idea de cómo hacerlo, pero no me voy a explayar en esto porque me lleva toda la clase si lo quiero hacer tranquilo y paso por paso. Pero sí les puedo decir la clave que es usar el teorema del valor medio 2 veces. Quiero 1 o 0 por esta afirmación, por lo que está en el rectángulo. Si pruebo eso, ya está.
O sea, aunque no se den cuenta porque eso es cierto. Quiero saber ese pedazo. Quiero saber si entienden que si yo pruebo eso, win. ¿Hay alguna pregunta? Valor medio porque, bueno, ya voy. El teorema de valor medio para derivadas. Porque yo necesito hacer que aparezcan las derivadas. ¿Ah? Entonces, esta es la gracia. Miren, voy a definir una función auxiliar, que es la función que... ya voy. Recuerden, en el punto x0 y 0, voy a dibujar la tercera, el eje z en diagonal, dale. ¿Qué color voy a usar? Voy a usar gris. Acá la función tiene cierta altura. Lo voy a hacer así. Y acá tiene, yo qué sé, otra diferencia de altura. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Acabo de dibujar en cada... el eje Z en diagonalcita, ¿no? Como subiendo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es medir la diferencia de lo que valen las Fs, no de las coordenadas de los puntos, porque la coordenada de los puntos la diferencia es h. Estoy mirando cuánto varió la F menos cuánto varió la F. ¿Tá? Entonces voy a definir una nueva función, phi, que en h valga la diferencia en las vertical. Es decir, la función cuando yo la evalúo en h, lo que tengo que hacer es desplazarme, desplazarme h, me paro acá, evalúo la función acá, evalúo la función acá, resto esas dos cantidades y eso me da el valor phi de h. ¿Ah? Estoy definiendo esa función auxiliar. Porque después, ¿qué voy a hacer, gente? Cuando ya tenga esa función auxiliar, voy a decir que la diferencia entre lo que vale en h y lo que vale en 0 es, por definición, la derivada en un punto intermedio. ¿Ah? Entonces, a esta caqui de aquí, a esta toronjix, le voy a llamar phi de h. Esa es la clave. ¿Ah? Guárdense eso. Entonces, defino phi de h igual a f en x0 más h y 0 más h menos f. No le voy a llamar, no quiero usar h. No quiero usar h porque estoy hablando de otra variable. F en xi, como f de x0 más xi y 0 más h menos f en x0 más xi y 0. Es decir, phi de algo es moverse algo en la x y evaluar la diferencia entre lo que vale aquí y lo que vale aquí. La f. ¿Ah? Lo que vale arriba menos lo que vale abajo y restarlo. 1 o 0 hasta acá. Simplemente definí una nueva función. Y lo que afirmo, gente, es que g de h es phi de h menos phi de 0. Voy a escribir eso. Entonces, g de h es igual a phi de h. O sea, la diferencia evaluada en moverse h menos la diferencia vertical evaluada en no moverse nada. ¿Está? Y ahora con valor medio, la diferencia es igual a la longitud del intervalo multiplicado por la derivada en un punto intermedio.
Si quieren le pongo así, epsilon, perdón, xi sub caca. Con ese punto, con perteneciente a 0, h. ¿Sí? Quiero uno, si eso está claro. La diferencia, es una función de RNR. Y la diferencia entre lo que vale en h y lo que vale en 0 es, esa función es derivable, porque acá estoy usando las hipótesis, vale la longitud del intervalo por la derivada en un punto intermedio. Gente, ¿dudas o unos? Está genial, pero ahora miren, voy a usar la definición. Ahora, derivar phi es derivar esta cosa en la variable x, ¿se dan cuenta? Porque cuando yo derivo eso, ¿qué pasa cuando aumento la variable psi? Y lo que pasa es que obtengo f derivado en x menos f derivado en x. Es decir, h por f sub x en el punto intermedio menos f sub x en el punto intermedio. ¿Está? Pero ahora uso valor medio para derivadas de nuevo. Bueno, ya les terminé la prueba. ¿Se dan cuenta? Porque ahora, miren, voy a volver al dibujo. Supónganse que este punto, esta esta distancia que me moví es, esto no le puse, este punto es si rayita. Ahí va. Imagínense que ese punto, esa distancia, perdón, es la que quiera. Entonces estos dos puntos son exactamente los que yo quiero. ¿Está? Entonces la diferencia, phi de h menos phi de 0 es la derivada en x en este punto, acá arriba, menos la derivada en x acá abajo. ¿Está? Ahora olvídense de la f y piensen en f de x. Necesito que se olviden de la f y piensen en f sub x. Yo estoy evaluando fx acá menos fx acá. ¿Está? Genial. Ahora, por el teorema de valor medio para derivadas, yo puedo definir de nuevo una función de una variable, en vez de phi le llamo psi, que en el valor zaraza valga fx en altura zaraza. ¿Ah? Entonces, la función psi evaluada en 0, esto me da psi de 0. Y a esto le llamo psi de h, porque subí h. ¿Ah? Es evaluar la derivada en x en esa altura. Está, y ahora, gente, terminamos, ¿no? Porque usando el valor medio para derivadas, psi de h menos psi de 0 da la derivada en i en un punto intermedio. O sea, da h por la derivada en un punto intermedio. Que está por acá. ¿Está? Voy a escribir eso. Eh, tomando psi de delta igual a fx en x0 más psi gnocchi y 0 más delta, tenemos que lo que tengo after es igual a h por psi de h menos psi de 0. Ahora sí voy a usar valor medio de nuevo. Esto no es acá. Esto es acá. Valor medio es igual a h cuadrado por
si prima en delta manchita, y esto es igual a h cuadrado por derivar las otras funciones en i. Voy. NX0 más Sarasa, ole, y 0 más delta, blup, up. ¿Está? Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando h tiende a 0, esto, ahora sí, como fxy es continua, límite cuando h tiende a 0 de f de x, perdón, de f sub xy de x0 más caquita y 0 más otra caquita es igual a fxy en x0 y 0. ¿Sí? Porque se acuerdan, porque tanto epsilon gnocchi como delta gnocchi pertenecen a 0h. Y tal, ya está. Entonces ahora paso el h cuadrado dividiendo. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, g de h sobre h cuadrado es igual a fxy en x0 y 0. Sí, pues g de h era h cuadrado por fx0 y 0. Dividido entre h cuadrado hizo un número, es f de x0 y 0, fin. Sí, es difícil de ver, es difícil de ver, es difícil de ver. Quédensela masticando. Pero lo único que tienen que recordar es el inicio que es esta suma que es simétrica, que es como más en unas esquinas y menos en las otras esquinas. Pensar que es simétrica para decir que la podemos expresar esto menos esto o esto menos esto. Y hacer las cuentas en un caso y ver qué da, usando valor medio 2 veces. ¿Uno o dudas? O sea, me interesa saber si se perdieron. También puede pasar que, bueno, no me perdí, pero todo esto me parece un viaje. Me parece genial que les parezca un viaje, porque es un viaje. ¿Está? Pero quiero saber si me soltaron la mano. Dale. Yo me quedé en la segunda que dijiste. ¿Yo me quedé? Que eso, para mí fue un viaje esta demostración. No, es Y tremendo, es quiero tremendo, tratar es de tremendo. entenderla, pero para eso tengo que Y meditar más poco. es muy difícil de visualizar, porque el objeto fxy es desagradable. O sea, no es desagradable, es no trivial. No tiene una forma elemental. O sea, si yo tuviera una forma fácil de decir, miren esto, se los estaría diciendo, ¿está? Pero al final del día, el análisis, que es lo que estamos haciendo, análisis elemental, es entender lo cuantitativo. Después podemos, con el tiempo, ir formando imágenes. Eso para demostrar en el parcial no va, o sí. Si fuera, sería una prueba difícil, solo eso es lo que te puedo decir. Me gusta cómo se responden ustedes. No, dice Marco. Bien, Taylor. Taylor. Bueno, comentario. Bueno, tienen ejemplos. Ojo, la condición es necesaria. Es suficiente, pero no necesaria. Comentario. La condición no es necesaria. Hay ejemplos donde las derivadas parciales no son continuas. Hay ejemplos donde no es C2, pero fxy es igual a fix. Y también hay ejemplos, también,
Estos sí son sin la hipótesis. También. Con fx, sí. Distinto de fx, ¿no? Porque si no me... Ah, capaz que era siempre que son iguales. No, no siempre son iguales. Ver notas. No me detengo a los ejemplos porque tengo que hablar de Taylor, si no los haría. ¿Ah? Pero están en las notas de Fiori. Y seguro en el práctico hay algo también. O sea, los ejemplos son medio patológicos, o sea, no son tan patológicos. Son unos cocientes de polinomios y hay que hacer las cuentas, no hay misterio. Hay que... Ah, o sea, no. Es difícil explicar eso geométricamente, ¿no? Como, miren que f y x es lo que es como así, y f... No, no, o sea, ya las manos las moví todo lo que pude hasta ahora, esto yo no les puedo mover las manos. ¿No? Otro comentario. Otro comentario. De forma análoga se definen... Análoga. Tenemos las derivadas de orden superior, ¿verdad? De orden, yo qué sé, les pongo por ejemplo 3, que son fxxx, fxxy, fxix, fixx, fxy, fixi, fixx, fii. ¿Ah? Y si la función es C3, o sea, si es C2, las cruzadas de orden 2 son iguales. Si es C3, las cruzadas de orden 3 son iguales. O sea, si es C3, entonces estas tres de acá son iguales. Y estas tres de acá, en otro color las voy a poner, porque son iguales entre sí. O sea, si soy CK, las derivadas de orden K todas conmutan. Se dice que conmutan. Derivar en X y después en Y es lo mismo que derivar en Y después en X. Las puedo cambiar de orden en cualquier momento. Entonces, XXY es lo mismo que XYX, es lo mismo que IXX. Y lo mismo para derivar. Lo único que estoy contando es cuántas veces derivo en cada variable. ¿No? Entonces, salvo comentario explícito, trabajaremos con cosas CK. ¿Está? Sea infinito si quieren. Voy a poner acá sea infinito. O sea, trabajaremos hoy con cosas a infinito. ¿No? O sea, donde podemos calcular todas las derivadas, pero además no voy a tener un montón de... ¿Se dan cuenta que acaban creciendo? Porque yo le dije, tenemos n cuadrado derivadas de orden 2. Pero de orden k no tenemos n cuadrado, tenemos n a la k. O sea, matate. Tipo, función de R2 en R. ¿Cuántas derivadas de orden 4? 2 a la 4, 16. En el horno. ¿Ah? Tenemos f de R3 en R. Derivadas de orden 5. 3 a la 5. 5, 25, 125, 6, 3000 derivadas en el horno. Pero si se dan cuenta, ahora lo único que hay que hacer es, en vez de escribir todas, hay que contar cuántas veces derivo en cada variable. Entonces, para R2 es muy fácil, porque es xxxx, xxxxy, xxxxii, xxxxii. Y todo así, ir cambiando una x por una y hasta que sean todas y esas son todas las que hay. ¿Hasta acá? 1 o 0. Joaquín. No, se pone pillo el curso, se pone pillo. Queda un tema solo, pero un tema pillo. Y ustedes dirán, esto es mucho más difícil de lo que estábamos dando al principio. Sí, pero ustedes están mucho más preparados. Es decir, la, 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 la dificultad de un curso suele ser exponencial en algún sentido. Es decir, uno va aprendiendo en proporción a lo que sabe antes. ¿Acá? ¿Se entiende lo que digo? Y también la dificultad de los cursos. Cada curso pega un salto cualitativo respecto al anterior. Y cada vez ustedes van a aprender más rápido más cosas. Trabajaremos con cosas infinitas. Entonces, Taylor.
Taylor. Taylor. Quiero que recuerden que pasaba en una variable. Recordatorio de una variable. ¿Se acuerdan que escribíamos lo siguiente? O seguinte. F. En X más H era igual a lo que valía en el punto base más la derivada por lo que me desplacé más 1 sobre 2 factorial, la derivada segunda, lo que me desplacé al cuadrado, más tuta, más la de 1 sobre n factorial, acá voy a poner k factorial, la derivada késima, voy a ponerlo así, entre paréntesis, evaluada en x, por lo que me desplacé a la k, más un resto. Donde el resto tiende a 0 más rápido que x a la k. Donde el límite cuando h tiende a 0 de r de h sobre h a la k, h a la k es igual a 0, igual a 0. Voy a usar el mismo color, pero más grosura, más grosucia. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es Taylor, o sea, esto es la aproximación lineal. Aproximación lineal. Aproximación aprox cuadrática. Y así, ¿se acuerdan? O sea, hasta grado n es la aproximación por un polinomio de grado n. ¿No? Y siempre el resto es o sea, si hicimos aproximación lineal, el error es más chico que lineal. Aproximación cuadrática, el error es más chico que cuadrático. Aproximación polinomio de grado n, el error es más chico que h a la n. Uno para me entiendo el Taylor en una variable, 0 para no, necesito que me digas algo más. Bueno, no voy a demostrar Taylor en varias variables, pero sí lo voy a enunciar y lo vamos a usar. ¿Tá? Y lo vamos a usar para dos cosas, y lo voy a escribir al final. ¿Para qué cosas usamos Taylor? ¿Se acuerdan? En cálculo 1 ya. Taylor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Límites. Es una utilidad muy útil, una función muy útil de Taylor. Para aproximar funciones por polinomios, eso es lo que hace, está bien. Porque los polinomios son lindos, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Límites y sirve para una cosa más, como es más útil, pero en realidad estamos usando Taylor. No es tan obvio que estemos usando Taylor. El Taylor de orden 2, ¿para qué sirve? Alejo, Ya voy. O te des una duda, dale, decime. no, te quería preguntar, esto lo hiciste en cero, ¿no? O sea, en el punto cero. Sí, 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 voy. No, ¿por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Bueno, capaz Eh, me estoy confundiendo. mirá, puse. Pará, se me fue. Simplemente escribí, ya voy, mirá. Porque hay dos formas de escribir el Taylor. Yo podría haber puesto f de a, ya voy. F de a es f de x más f' por x menos a. Pero en vez de escribir x menos a, escribo h, o sea, lo escribí en función del incremento, ¿te das cuenta? Hice el Taylor parado en x. Y lo escribí en función del Ok. incremento. ¿Me seguís? O Capaz sea, fue eso lo que me confundió. ¿sí? Voy a hacer así, mira, para que no te imagines. O sea, este polinomio es un polinomio en h, ¿te das cuenta? No es un polinomio en x. Voy a hacer así. Voy a poner a más h. A es el punto donde estoy haciendo el Taylor. Y es un polinomio en h. ¿Estás de acuerdo? Sí, bien. Pero fíjate que acá está escrito como a más h.
O sea, hay como una cosa rara, y si a más h le llamás x, ahí h es x menos a. Está genial. ¿Qué quería contestar ahora? Ah, ¿para qué usamos el Taylor de orden 2? Tiene algo muy importante el Taylor de orden 2. Para clasificar extremos relativos. Para clasificar extremos, gente. O sea, decíamos, bueno, ¿cuándo tenemos un máximo y un mínimo? Bueno, necesariamente la derivada vale 0. ¿Y después qué hacemos? Si la derivada vale 0, la recta es tangente es horizontal. ¿Y ahora qué hago? Bueno, voy un paso más y aproximo por una parábola. Ya sé que la parábola va a tener parte lineal 0, o sea, va a ser una parabolita, y lo que tengo que saber es si es así o así. Entonces, mirando este coeficiente, ya podía clasificar máximos, mínimos, sillas. Puede pasar que ese coeficiente sea 0 y ahí tengo que ir un paso más. Y voy a grado 3. Y ahí veo, si hay grado 3, seguro es una silla. Si es 0 también el de grado 3, voy nomás. Y miro el de grado 4. Y ahí va a ser o mínimo o máximo. Y sigo hasta que haya alguno que no sea 0. Acá vamos a hacer lo mismo. No acá, lo van a hacer en cálculo 3. Entonces, Taylor para varias variables. Y como siempre, cuentas en R2. O sea, cuentas y ejemplos en R2, porque si no, la notación se va al carajo, pero van a ver que esto es fácilmente generalizable. Y la ecuación queda así. F de A más B, en vez de A más H voy a poner A más B, pero B es un vector chiquito, sí. También pueden poner H, si están acostumbrados a leer H y que se les parezca un vector, pueden poner H. Es Fn más, ¿se acuerdan? El diferencial en A evaluado en B más, si el diferencial en A evaluado en B es como f' por h, donde h es mi vector en R1, más 1 sobre 2 factorial, el diferencial cuadrático evaluado en B, más más 1 sobre n factorial, el diferencial enésimo de f, el punto A evaluado en B, más un resto que depende del vector y cumple que el límite de cuando la norma de B tiende a 0, de R de B sobre norma de B a la n es igual a 0. O sea, el resto es muy, muy, muy pequeño. No solo es pequeño, es despreciable respecto al polinomio. Ese es el chiste. ¿Sí? Es despreciable respecto, no es solo al polinomio, es más. Es más chico que la parte más chiquita del polinomio. Entonces, mismo juego, ¿verdad? Esta es la aproximación lineal. Aprox lineal. Esta es la aproximación cuadrática. Bueno. Ah. Aproximación cuadrática. Y así, genial. Ahora la pregunta es, gente, hay algo que yo no dije, y es, ¿y este quién es? ¿Todo legal? ¿1 o 0? O sea, enuncié el teorema, que es igual que en R. Ahora tiene que quedar claro quién es este objeto, y bueno, este también, o sea, en general este. Pero si queda claro quién es ese objeto, ya está. Entonces recuerden, voy a Taylor de una variable.
El diferencial, miren esto, gente, por favor. O sea, piensen siempre que pasa en una variable. O sea, siempre piensen, intenten ver cómo el caso general es una generalización del caso fácil que ustedes entienden. E intenten detectar en el caso fácil cómo funciona cada objeto, de forma trivial, pero dense cuenta que es la simplificación del caso complejo. Entonces, esto es el diferencial, este es el diferencial de f evaluado en h. Y ahora, este pibi, es el diferencial cuadrático evaluado en h cuadrado. O sea, el diferencial cuadrático no actúa en h, actúa en h cuadrado. El diferencial enésimo actúa en h a la n. ¿Está? Ahora, les voy a mostrar cómo el diferencial cuadrático de R2 actúa, van a ver, en las cosas de grado 2. Entonces, miren, voy a escribir. Recordamos lo siguiente. Recordar si D es igual a delta X, delta Y, o sea, lo que me muevo, entonces el diferencial de F, el punto A, evaluado en B, es, no voy a poner evaluado en el punto A porque me hace la notación mucho más fea. Después tengo que poner fx evaluado en A, fi evaluado en A, y no quiero. Es fx por delta x más fi por delta y. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en Taylor de grado 1, perdón, en una variable, lo que hacíamos era, esta era la clave, gente, lo voy a decir. El polinomio de Taylor era un polinomio tal que sus derivadas eran las mismas que las derivadas de la función original. O sea, yo tenía que escribir un polinomio tal que la derivada primera diera f', la derivada segunda en A diera f segunda, la derivada tercera en A diera f tercera, la derivada cuarta del polinomio en A de f cuarta, y así. Bueno, ahora es lo mismo, pero con todas las derivadas parciales. Entonces, generalización. El diferencial cuadrático de f evaluado en delta, en el vector delta x, delta y, es, miren esto, queda fxx por delta x, o sea, eso que ven ahí, más, voy a escribir todo, fxy, delta x, delta y, más fix, delta y, delta x, más fii, delta y, delta y. Ahora le tengo que hacer actuar en delta x, delta x, delta x, delta y, delta y de cada coordenada. Esperen que me doy luz. Cada una de las derivadas por lo que me moví. Gracias a vos por venir, José Pedro. Lo que voy a decir ahora, si la función S2, fc2, esto me queda igual a, bueno, fxx delta x cuadrado. Estos dos son iguales. Me queda más 2fxy delta x delta y más fi delta y cuadrado. ¿Sí? Escribo uno más. Quiero que vayan poniendo unos o ceros. D3f en delta x delta y, si es C3, me va a quedar fxx xxx delta x cubo más f xxy delta x cuadrado delta y. Ya voy. Voy a dejar un espacio. Porque dense cuenta que este apareció dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque aparece fxy y fix. Entonces acá queda xxy delta x cuadrado delta y más fxy delta x delta y cuadrado más fii delta y al cubo. Pero ahora, gente, ¿qué coeficientes tengo que poner acá? Y la respuesta es
el coeficiente de cuántas formas puede aparecer esta derivada. Si yo estoy escribiendo, o si no, tendría que escribir las 8 derivadas de orden 3, ¿verdad? 2 al cubo. Cuando derivo en x y en y, puedo hacer xy, x o ixx, o sea, 3 opciones diferentes. Y esta también de 3 opciones diferentes. Fxxx aparece una vez, fiii aparece una vez. Gente, ¿todo bien hasta acá? 1 o 0. Bien. ¿Cómo saber qué coeficientes poner? Una buena forma, si quieren, es usar el triángulo de Pascal. ¿Se acuerdan del triángulo de Pascal? 1 para sí, 0 para no. Cada número es la suma de los dos de arriba. O sea, son los coeficientes del binomio de Newton, gente. Son los coeficientes del binomio de Newton. Si hicieron discreta, esto lo saben. Si no lo hicieron, no lo saben. O sea, no tienen por qué saberlo. Pero no importa. Lo que digo es, son estos coeficientes que aparecen acá. Para el Taylor de orden 1, 1 y 1. Para el Taylor de orden 2, 1, 2 y 1, que son estos, ¿verdad? 1, 2 y 1. 1, 3, 3, 1. Orden 3, orden 4. Nunca les van a pedir un Taylor de más que orden 3. Yo diría que de orden 2 ya es un montón. De orden 2 en R3 capaz les piden, o de orden 3 en R2, pero nadie les va a pedir que hagan más cuentas que eso. ¿Para qué sirve esto? Ya tenemos el teorema enunciado, ya sabemos quién es cada uno de los objetos. O sea, si quieren saber en general quiénes son estos pibitos de acá, son combinaciones de n tomados de k, donde derivamos k veces en la x y n menos k veces en la y. Si eso les sirvió, gol. Si les confundió, se lo borran. Nadie les va a pedir que sepan eso. Tienen que saber, sí, quién es el diferencial cuadrático, quién es el diferencial cúbico. Con eso me basta. ¿Para qué sirve esto? Dos cosas, límites y extremos relativos. Lo van a ver en cálculo 3. Cálculo vectorial lo van a ver. ¿Sí? Entonces déjenme ponerle un par de ejemplos y cierro. ¿Les parece bien? Entonces, ejemplos. La venimos bien de bien. Juré que no me iba a dar. Y me va a dar Justili. Entonces voy a poner acá Taylor. De orden 2. Y para el plano tangente nos servía también. Bueno, sí, está bien. Pasa que, está bien. Está bien, pasa que usamos el Taylor de orden 1. Está bien, plano tangente. Que si quieres es un pasito previo. Tienes razón en realidad. El plano tangente, si quieres, es un pasito previo cuando mirás extremos relativos. Cuando mirás extremos relativos decís, necesito que el plano tangente sea horizontal. Porque si no es horizontal, ya la aproximación lineal me muestra que si me muevo en la dirección del gradiente, aumento. Y si me muevo en la otra dirección, disminuyo. Así que como aumento, no puedo ser máximo. Y si me muevo en la otra dirección, disminuyo, no puedo ser mínimo. Así que es igual que en cálculo 1, es condición necesaria para que... es condición necesaria para ser extremo que el plano tangente sea horizontal. Es decir, que el diferencial de orden 1 sea nulo. Es decir, sea constante, pero sea nulo en las derivadas parciales. Es decir, sí, está bien que el diferencial de orden 1 sea nulo. ¿Y qué más puedo decir ahí? Nada más. Entonces ahí hago el Taylor de orden 2. Taylor de orden 2, A igual, opa. O sea, voy a hacer un poquito de trampa. A igual 0, 0. Voy a usar la función que ya hice las cuentas. Jeje.
les recabió, les cabió. Uh, ah, ah, uh. Entonces al Taylor le voy a llamar, yo qué sé, le voy a llamar P de X, Y. Entonces P parado en 0, 0 de las variables X, Y de grado 2. P2, le voy a poner así, yo qué sé. ¿Está? Grado 2. Alejo, Dime, Julieta. la función era más Era coseno. coseno. Sí, yo sé. Es que arrancaste a hablar y dijiste, la manqué seguro. Bien, gracias. Ah, tu. Ahora lo que tengo que hacer es hallar las derivadas parciales en 0, 0. O sea, evaluar, es lo fácil. Vuelvo a la función, vuelvo a la función. La. Tucurucutum, tucurucutum. Las voy a empezar a sacar de la manga, voy a calcular acá rápidamente cuánto es cada una y después las voy a llevar para abajo. F00. Lo voy a hacer acá porque si no, no quiero hacer todas las derivadas de nuevo. Me vale 0 por coso más coseno de 0, 1. Fx en 0, 0 es igual a 0 menos 0, 0. Fi vale 0 menos 0, 0. Esta derivada parcial vale 2 menos 4 por 0, 0. Esta de aquí vale 0 menos 2 por 0 menos 4 por 0. Esta vale 0. Por lo menos algunas no valen 0, eso me interesa. Y después acá, esta también vale 0 porque son iguales las cruzadas. Y esta de aquí vale 0 también. Ah, bueno. No. Sí, está bien. Ah, qué pena que sea 2 seno de 2 por X por Y, si no, no se anulaba todo, pero se anularon un montón de cosas, qué pena. Bueno, está, entonces f de x no fue 0. Escribo eso, ya fue. Podría haber evaluado en otro punto, pero no lo hice. Bueno, sí, está bien. Quiero poner acá, voy a poner 1, que es lo que vale en 0, más 1 sobre 2 factorial por 2 por x cuadrado es igual a 1 más x cuadrado. ¡Pam! Porque recuerden, f es igual a 1, fx igual a fi igual a 0, fxy igual a fix igual a fi igual a 0, fxx igual a 2. Si lo quisiera hacer en otro punto, comentario. Si lo hago en el punto AB, me queda un polinomio en las variables, si quieren, x menos a y menos b. Si acá puse x, porque es x menos 0 y menos 0. ¿Tá? Como siempre, el Taylor en 0 es bien fácil de escribir, el Taylor en el punto 1, 2 es más achaque, pero no hay problema. ¿Sí? No quise poner 1, 2 porque me queda seno de 1, seno de 2, y me queda un chorizote. ¿Tá? Y si pongo seno de pi sobre 2 puede ser, pero me va a aparecer pi cuadrado, van a aparecer cosas feas. ¿Tá? 1, 0 hasta acá, les hago un límite, si quieren. 1, 0 hasta acá primero. Bueno, ¿y quieren un límite o no quieren un límite? Sí para sí y no para no. Límite.
Y les hago un ejercicio ahí del práctico, ya que están. Ejercicio algo. Práctico 9. No sé cuál es el 14, el 11, algo así. Uy, me la di contra la mesa. Voy. Límite. Cuando coso tiende a 0, 0. De xy menos seno de x, seno de y, sobre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a poner. ¿Está? Entonces, ¿de qué orden voy a hacer el Taylor? Voy a hacer Taylor de orden 2. Abajo, denominador es polinomio de grado 2. Entonces, Taylor, orden 2. ¿Está? Gente, ¿cuál es el Taylor de esto? ¿Cuál es el Taylor de x por y? ¿Cuál es el Taylor de x por y? ¿Alguien que me escriba en el chat cuál es el Taylor de la función f de x igual a x por y? X por y, porque es un polinomio. ¿Y cuál es el Taylor de orden 1 de la función x por y? Si me dicen Taylor de orden 1 de la función x por y. El Taylor de orden 1 de la función x por y es 0. ¿No? El Taylor de orden 1 es 0. Porque x por y es un polinomio cuadrático. No tiene nada lineal. ¿Se entiende? El Taylor de orden 2 de x por y es 0 por delta de x si quiere. Más 0 por delta y. Más 1 por delta x delta y. 0 delta x cuadrado, 0 delta y cuadrado. ¿Está? Tiene un polinomio de grado 2 que es x por y. Su parte lineal es nada. Su parte cuadrática es x por y. De la misma forma, el Taylor de orden 2 de x cuadrado más y cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y su parte lineal es nada. Entonces vamos a hacerle el Taylor a esto que está acá. Taylor a esto. Dos opciones. Una, cuentas, o sea, hallar derivadas. Entonces me queda fx igual a cos x sen y. Fi igual cos y sen x. Ambas valen 0. Valen 0 en 0, 0. Después, fxx es igual a menos sen x sen y. Fii es igual a menos sen y sen x. También valen 0. Y por último, fxy igual a... ¿Qué quiero poner acá? Cos x cos y. Apa, esta vale 1. ¿Ah? Entonces, el Taylor de orden 2 en 0, 0 vale 1 sobre 2 factorial por 2 veces f de xy es igual a por delta x delta y. O sea, por xy voy a poner de una porque delta x delta y es xy. R. Está bien.
es igual a 1 por x por y es igual a x. ¿No? Genial. Y la opción 2 era Taylor del producto es producto de Taylor. ¿Ah? O sea, igual que en cálculo 1. Entonces, Taylor de F1xy igual a seno de x de orden 2. Recuerden que tienen que hacer siempre del mismo orden que están haciendo. ¿Ah? Les queda seno de x, x. Porque de grado 2 no hay nada, pero si hubiera hay que escribirlo, repito, si hubiera hay que escribirlo. ¿Está? Seno de y es y hago el producto y queda x por y. Está, entonces una vez que hacemos Taylor de orden 2, me queda entonces el límite es igual al límite cuando tiendo al 0, 0 de xy menos xy más un resto sobre x cuadrado más y cuadrado. Este se tacha con este, así que me queda el límite del resto sobre la norma cuadrado. Y eso tiende a 0, ¿verdad? El resto es despreciable. Por definición, no, por el teorema de Taylor. Cuando ρ tiende a 0, de R de ρ sobre ρ cuadrado, y esto es 0. Gente, 0, 1. Les di dos formas de hallar el Taylor. Una es súper clásica, hacen todas las derivadas parciales, las evalúan. La otra es si quieren separar en el producto, pero tienen que hacer hasta el grado. No vale hacer Taylor de orden 1 y Taylor de orden 1 y multiplicar. Tienen que hacer Taylor de orden 2, Taylor de orden 2, multiplicar, les va a quedar una cosa de grado 4 y matan todas las cosas. En esa cosa de grado 4 truncan y se quedan con orden 2. ¿Ah? Pueden probarlo para cos x, cos y. Prueben qué pasa, ejercicio, probar qué pasa si hacen el Taylor de coseno de x, coseno de y. ¿No? Tienen que hacer Taylor de orden 2, que es 1 menos x cuadrado, sobre 2 factorial. Taylor de orden 2 del otro, distributiva, y se quedan con las cosas de o menor. Bueno, gente, cerramos. O preguntas. ¿Preguntas? Voy a tratar de unos y nos vimos. Bueno, muchas gracias por venir. Nos vemos el miércoles. Empezamos con integrales, el último tema del curso. Vamos arriba. Terminen esta semana, el práctico de diferenciabilidad y Taylor. Y queda un solo práctico. Quedan 10 días de curso, más una semana más. Vamos bien, vamos arriba.